Bueno, estábamos estudiando la mitzvah de Dveikus. Estamos en el quinto discurso, Boisitvak, apegarse a Dios. Ya habíamos visto el primer capítulo, que si no recuerdo mal, el primer capítulo, el tema es resaltar la increíble importancia desde diferentes perspectivas, trabajo el Rambam, yo qué sé, de diferentes lugares, el Zohar, que esto es el centro del judaísmo, Dveikus, el apego a Hashem. Esto es lo más importante que hay. Entonces uno tiene que cuidarse de no hacer nada que arruine ese apego a Hashem. Pero este es el Ikar, el centro de todo el judaísmo es apego a Hashem. Veis, capítulo 2. Mitzvahs veikus b'Hashem nizkeres b'terasim kedoisha b'psukim. Esta mitzvah de apego a Hashem está mencionada en nuestra Santa Torah, en los versículos, es Hashem el queja tirá, oises avoid boisitvak, a Dios tu Señor teme, sírvelo a Él y apégate a Él. O en otro versículo donde dice si han de cuidar mis preceptos, todo esto que yo te digo, amar a Dios, ir en sus caminos y apegarse a Él. Escribió el Ramban en su comentario a la Torah. Quizás, dice Ramban, la idea del versículo es que tenés que amar a Dios e ir en sus caminos hasta que estés preparado para apegarte a Él. Al final, como que vos haces lo que Dios te dice, andá en el camino de Él, y bueno, ¿cuál va a ser el resultado de todo esto? Te vas a apegar a Dios. Otra forma de entenderlo es que el concepto de Dveikus, el apego a Hashem, indica la idea de que te acuerdes de Hashem siempre, lo ames siempre, lo quieras siempre, no separes tu pensamiento de Él cuando andes en el camino, cuando estés acostado, cuando te levantes. Al punto tal que tus palabras con las personas, en tu boca, en tu lengua, en tu corazón, no estás con ellos. Avalul ibn Hashem, estás frente a Hashem. No quiere decir que sos un falso, que hablas con un tipo y estás pensando en otra cosa. Quiere decir que incluso cuando estás hablando con un tipo, ¿qué tenés en la cabeza? Bueno, Hashem está frente a mí, tengo que pensar en él. Puede ser que la gente que está en este nivel tan espiritual tan elevado, fíjate Ramban escribiendo sobre otro como si él no estuviese ahí, pero bueno, puede ser que estén apegados, atados sus almas al lazo de la vida, quien beatzman mo en la shchina, porque ellos mismos son como una casa para la presencia de Dios. Dios está con vos todo el día. Es un tema de conciencia de la presencia de Hashem. Esto es lo que escribe Ramban. Ok, en el Midrash Sifri y en la Gemara Ksubois explican sobre este versículo. Apegarse a Hashem, ¿acaso te podés apegar a Dios? ¿Acaso no está escrito que Dios es un fuego que consume? Entonces el Talmud dice, apegate a los sabios. El Rambam también trae esta idea de la Gemore en las leyes de comportamientos. Es un precepto positivo de la Torah, de los 613, apegarte a los sabios, a sus estudiantes, como está escrito, a él, a Hashem, te apegarás. Y el Rambam cita, ¿acaso una persona puede apegarse a la presencia de Hashem? Sino que esto es lo que dijeron nuestros sabios para explicar todo este concepto. Apegate a los sabios y a sus estudiantes. Esto es lo que dice el Rambam. Y con seguridad, el Ramban, 100 años después, no se olvidó de esto que dice la Gemara Ksubois. Obvio que el Ramban sabía perfecto lo que dice la Gemara Ksubois. Que nuestros sabios explican el precepto de apegarse a Hashem, que quiere decir apegarse a los sabios de la Torah. Pero el Ramban no dijo nada de esto. El Ramban no menciona, el Ramban habla de acordarse de Hashem, ser consciente de Hashem, etc. No dice nada de los sabios. Para el Ramban sí es algo posible apegarse a Hashem Oh, directamente. evidentemente,
a pesar de que el Ramban sabía lo que dice la Gemara, lo que dice el Sifri, lo que escribió el Rambam también, porque el Ramban lo cita muchas veces el Rambam, el Ramban está viendo esto desde otro lado. Esta mitzvah de apegarse a Shem no consiste en apegarse a los sabios. Esto está bien, no niega una cosa, no quita la otra, pero está hablando de otra cosa. Porque el Ramban mismo menciona esta misma drasha en otro lado. Entonces él sabía muy bien esto que está escrito. Entonces, ¿por qué el Ramban, cuando la Torah dice hay que apegarse a Dios, la podría haber hecho fácil? Sacá esta drasha, ya está, viene a la Gemara y dice esto y otra cosa. ¿Por qué te complicaste la vida hablando de pensar en Dios y en los caminos de Dios, ser apropiado para apegarse a Dios? ¿De qué estás hablando? Está en la Gemara esto, es más fácil. Entonces, ¿por qué el Ramban no hizo esto? Podemos explicar qué quiso decir el Ramban cuando traigamos lo que él escribió, el Ramban, en sus notas, el libro de mitzvot del Rambam, la mitzvah 7, que shehoilek al Rambam asever ki bishmoi tishovea hu mitzvah meyuchedes, shetzivanu lishova bishmoi. El Ramban no está de acuerdo, discute con el Rambam, que el Rambam opina que jurar en el nombre de Dios es una mitzvah, que Dios nos mandó a jurar en su nombre. El Ramban Siralei, el Ramban Nachmanides opina, Shein zu mitzvah miyuched. Esto no es una mitzvah en particular. El Ashayach le mitzvah boisidvak, sino que la mitzvah de jurar en nombre de Dios, y no en el nombre de cualquier otra cosa, tiene que ver, está relacionado con la mitzvah de apegarse a Dios. Akoileles mashedarshu hazal pasuk ledav kavoy, que esa mitzvah, o este asunto, no sé, incluye esto que dijeron nuestros sabios, apegarse a él, es decir, apegarse a los sabios, a sus estudiantes, y también nuestros sabios dijeron otra drasha, estudia Agada, estudia historia de Talmud, de los Midrashim, etc., porque con esto vas a reconocer a Dios, a quien dijo y creó el mundo, fue el mundo, y te vas a apegar a él. Lo mismo ocurre con el mandato de jurar en nombre de Dios. No es una mitzvah en particular, sino que es una advertencia para que jures en nombre de Dios para cumplir las mitzvahs, los preceptos, y te apures, digamos, seas diligente en este asunto. Y a través de esto te vas a apegar a Dios. Entonces, momento, ¿qué es lo que opina el Rambam? ¿Qué es lo que opina el Rambam? El Rambam opina que hay una mitzvah de jurar en nombre de Dios. No tiene nada que ver con apegarse, no tiene nada que ver. Es una mitzvah, una mitzvah de jurar en nombre de Dios. Esto es el Rambam. ¿Qué opina el Ramban? No. No es una mitzvah de jurar en nombre de Dios. Jurar en nombre de Dios es parte de la mitzvah de apegarse a Dios. Así como estar con los sabios es parte de la mitzvah de apegarse a Dios. Y así como estudiar Agada es parte de la mitzvah de apegarse a Dios. Son todos asuntos que te llevan a apegarse a Dios. Pero no es que jurarse una mitzvah. Esto es lo que está diciendo Ramban. Ahí está, lo dice claramente. Porque la regla general es que vos hagas todas tus actividades que de Leidabek Bashem, para apegarse a Shem, Leidabek también de Jajón, para apegarte a los sabios. Lilbod Agada. No. Leidabek Bashem, todo lo que tenés que hacer es para apegarse a Dios. ¿Qué tenés que hacer? Leidabek también de Jajón, apegarte a los sabios, Lilbod Agada, estudia las historias, Lishav Bishmoy, Lekaim Zamitzes, jura en nombre de Dios para cumplir los preceptos. Mikol Zeyabolit. Esto te va a llevar a apegarte a Dios. Esto es lo que dice Ramban. Hareshito soy berura. Evidentemente está clarísima la opinión de Ramban, que el asunto central de apegarse a Dios es justamente el apego. Y el asunto de apegarse a los sabios es una de las actividades y esfuerzos que vos estás obligado a hacer, como estudiar la Gada, historias, jurar en nombre de él, para apegarse a Dios. No es El Rambam opina que la mitzvah de apegarse a Dios es apegarse a los sabios. El Rambam dice, no. Apegarse a los sabios es una forma de llegar a apegarse a Dios. Entonces, cuando Rambam explica en la Toira, en su comentario de la Toira, qué es apegarse a Dios, esto es pensar en Dios, ser consciente de Él, ir en sus caminos.
No tiene nada que ver ni con jurar, ni con estudiar, ni con... No, eso es otro maíz. Eso es lo que te lleva a apegarse a Dios. Que moikena no moitzim migdoira mefarshim shekasvu al maimar hazal anidkar vejiyeb sheledo vegishuni ajule sheloi bom maimar dele oitzia mikra mide pshutoy. De la misma manera encontramos grandes comentaristas que escribieron sobre esta frase de nuestros sabios. ¿Acaso es posible apegarse a la presencia de Dios, etcétera? Sino que apegate a los estudiantes, a los sabios. Dicen los comentaristas que no viene esta frase a sacar al pozo del pshat, en sentido literal. O sea, apegarse a Dios es apegarse a Dios. Una cosa no quita la otra. O sea, apegarse a los sabios no es la explicación forzada de apegarse a Dios. Son dos cosas diferentes. Ahí escribió en tal lugar, en Xubes, etc. Este es el lenguaje del Sefer HaFloe. ¿Acaso te puedes apegar a Dios, etcétera? ¿Por qué? Pregunta, o sea, pregunta contra la pregunta de nuestros sabios. Nuestros sabios preguntan, ¿acaso te puedes apegar a Dios? Y él dice, ¿para cuál es la pregunta? ¿Acaso es imposible para un alma, que es un espíritu de vida, una porción de Dios, etcétera, apegarse a Dios? Para la Neyama no es imposible. Dios es espiritual, la Neyama es espiritual y ya está. Besú, más aún. Conectarse con su fuente. Claro. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué me decís que es tan difícil apegarse a Dios? Para la Neyama no es difícil. Besú, más aún. ¿Acaso esta mitzvah se aplica solamente al resto de las personas y no a los sabios? O sea, al sabio no le podés decir apegate a un sabio. Yo soy un sabio, ¿qué querés? El que verdaderamente es sabio. Entonces, ¿qué está diciendo la draya de nuestros sabios? ¿Y a quién se van a apegar si ellos mismos le enseñan a otros? Son sabios. ¿Acaso Moishe Rabbeinu, que era el sabio de todos los sabios, el maestro de todos los maestros, él no tenía mitzvah de apegarse a Dios? ¿Porque era apegarse a los sabios? Quiere decir que hay otra cosa que es apegarse a Dios. El abiuru que a toira nidna lejol Israel bekula metzuvim al uvoy sidbekum bekule. Sino que la cosa es así, la explicación es así. La toira fue entregada a todo el pueblo de Israel, a Moishe Rabbeinu también. Y todos están obligados, por así decir, mandados a apegarse a Dios. Y esta justamente es la pregunta de nuestros sabios. Que tiene sentido para los sabios que están estudiando Torah todo el día y son las palabras del Dios vivo, como está escrito en el Zohar. Huber, Isahad, él y la Torah son uno, y el tipo está todo el día sentado en la yeshiva estudiando Torah. Entonces el sabio este está apegado a su porción en la Torah, esta es su raíz de su alma. Está bien este tipo. Este no necesita hacer más nada. Voy a decir, está estudiando Torah. ¿Qué tiene que hacer? Estudiar Torah, ok. Si supuestamente sos un sabio y tendrías que estar todo el día estudiando Torah, anda a estudiar Torah. Pero eso mismo ya es el Dveikus. Eso ya está. Ya te apegaste a Dios. Pero el resto de la gente, que no están en condiciones de estudiar Torah todo el día. Al Zenemar, Yaakov Hebel Ajalosai. Sobre esto está escrito que Yaakov es la cuerda de su herencia. Que Moshe Hebel Hatakali Dveikus. Nima Beneima, así como una cuerda, una soga, es fuerte, porque tiene cada hilito atado uno con el otro, están todos juntos los hilitos. Que en Israel, de la misma manera, ahora no recuerdo el nombre del autor del Sefer HaFloe, pero era un estudiante del Maggid de Medrich, es un Josi, estás hablando de un Rebbe, un Hasid, etc. Entonces, por eso trae esta idea. A través de que cada Yehudí se apega a un tzadik, a un sabio, a un justo y a un jajam, un sabio, al punto tal que se fortalecen todas las cuerdas todas juntas y se elevan en esta cuerda, en esta soga de la herencia de Dios y se apegan a Dios. Y esto es lo que está dicho para el resto de la gente. O sea, el sabio también tiene que cumplir apegarse a Dios. ¿Cómo lo hace? Como dice Ramban. Estudia Torah, piensa en Dios, etcétera, etcétera. Y el resto de la gente que no está todo el día pensando en Dios, el resto de la gente que no está todo el día estudiando Torah, apegate a un jajam, a un tzadik, etcétera. Eso es un boy feedback.
Ubipnei cada uno Yoshua, su trabajo. ya, Ubipnei Yoshua, que tampoco recuerdo el nombre, pero era un misnaged, Subis Casa, ahí escribió en esta tralla, Nire Peirushoy, que no era Josit para nada, de Vada y Afalgav Dixit, Boshchina, que Hashem le quejo, Sheikh Lahu, Afilu Achi Efshar, כי מישהו תלמיד חכם מדבק בשכינה על ידי ההבל התוירה שמויצא מפיו. שנקרא גם כן אש, שנאמר על הדבר כאש. אוקיי, el Pnei Yoshua escribió que a él le parece que la explicación de todo esto es que a pesar de que está escrito que la presencia de Dios es un fuego que consume y no te puedes agarrar al fuego porque te quemas, igualmente puede ser que aquella persona que es un sabio se apega a la presencia de Dios a través del aliento de la toira que saca de su boca. Que eso también se llama fuego, como dice que las palabras de Toira son fuego. Y en muchos lugares encontramos que los sabios son socios de Dios literalmente. El Adakasi Makshi, sino que aún así, la Gemara pregunta, el Talmud pregunta, Shapi. Igualmente la pregunta es válida. ¿Acaso una persona común, digamos, podría apegarse a Dios? Porque no todas las personas tienen el mérito de ser talmid de Jajomim, grandes sabios, plenos. Por eso está bien la draya que dice el Talmud, apegate a un sabio y entonces vas a estar apegado a Dios, porque el sabio está apegado a Dios. De hecho, en el Tanya, en el Perek Beis mismo, en el segundo capítulo, ya habla de este tema, de estar apegado a los sabios. Ubetoil de Jacob Yosef, este sí es Jacob Yosef de Polnoe, un talmid de Baal Shem Tov, estudiante de Baal Shem Tov. Ahí él explica así: Umeata Mashe Omru Hazal, al mitzvahs boisit vak, esto que dijeron nuestros sabios sobre el precepto de apegarse a Dios, advek betabei chachomim, que hay que apegarse a los sabios. Eine meitzie mipshutoy. El hecho de que nuestros sabios explican apegate a los, bueno, nuestros sabios explican apegate a los sabios, esto nos saca el versículo de su sentido literal. El aquí al yedei sheitba que satme tabei chachomim adobuk boy isbarach al yedei toirotzo ve'avoidotzoy, sino que a través de que vos te apegás a los sabios que están apegados a Dios a través de estudiar Toira y servir a Dios, a través de apegarse al sabio, poder llegar a los niveles espirituales de apego a Dios. Hasta aquí lo que dice el Tol de Jacob Yosef. Entonces, en este segundo capítulo, él trajo, digamos, la definición más profunda de qué significa Dveikus, apego a Dios, que es la que trae el Ramban. Por eso lo primero que trae acá, que no está de acuerdo con el Rambam, que la definición de apego no es apegarse a los sabios. No. A través de apegarse a los sabios te apegas a Dios. Y la definición de apego es a Dios, con toira, con pensamientos, etc. Y trajo las diferentes pruebas de esta idea del Rambam desde diferentes sfarim, digamos, diferentes libros, que aparentemente todos van en el mismo camino que el comentario del Rambam.